Y el día de hoy voy a terminar hablando de un mensaje que se titula El Dios que transforma. Repite conmigo, transforma. 1, 2, 3. Transforma. El Dios que transforma. Y es que, sí, ya no repito, ahora sí. Porque las semanas pasadas hablamos acerca de las áreas que Dios trabaja para restaurar a la persona. Primer punto, hablamos de la parte emocional. Segundo, hablamos de la parte espiritual, de la libertad que hay en el mundo espiritual. Pero hoy día voy a hablar de la tercera área que el Señor trabaja, que es el carácter. Y es que, mis amados, el carácter es otra de las áreas que Dios quiere restaurar. Y justamente hoy lo que nos convoca en esta enseñanza es aprender bíblicamente cómo el Señor trabaja nuestro carácter. Y es que, mis amados, el Señor Jesús, cuando estuvo en esta tierra, tomó a 12 hombres que los llamó discípulos, 12 hombres que los formó, y su principal labor en su ministerio no solamente era enseñarles el mundo espiritual, no solamente era enseñarles lo que sucedía en el reino de Dios, sino que su principal función como discipulador, hablando de Jesús, era transformar y trabajar en su carácter. Y es que, mis amados, uno puede tener mucha inteligencia, uno puede tener muchos dones, puede tener llamados, pero todo ello tiene que descansar, o mucha influencia, pero todo ello tiene que descansar en un sano carácter, un carácter estable. ¿Cuántas personas van por la vida teniendo mucho dinero, teniendo mucha fama, teniendo de repente muchas responsabilidades, mucha autoridad como pastores, y me incluyo, responsabilidades, autoridad espiritual, pero cuando el carácter no está maduro, no está estable, todo ello se puede derrumbar en cualquier momento? ¿Cuántos hombres de Dios han caído? No tanto porque Dios no los usaba, no tanto porque no conocían de la palabra de Dios. Cayeron, ¿por qué? Porque el carácter no sostenía tanto de lo que Dios podía darles. Hay mucha gente que quizás está preguntando: Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no abres puertas? Etcétera, etcétera. Quizás porque el Señor está procesándote en una temporada donde te está trabajando el carácter para luego sostener todo lo que el Señor quiere dar. Y no hablo de temas económicos, para nada. Los amo obviamente, pero hablo más que todo de aún relaciones, amistades fuertes, oportunidades, etcétera, etcétera. Pues Jesús tomó hombres como pescadores impulsivos, tomó a un cobrador de impuestos rechazado por la sociedad, a él lo tomó como discípulo, tomó a hombres ambiciosos, pero también tomó a hombres temerosos. Y a todos ellos el Señor, durante 3 años, Jesús trabajó en ellos y formó su carácter. Y es por eso que somos una iglesia de discípulos. Cuando digo que somos una iglesia de discípulos, es que creemos en la importancia del discipular. No somos una iglesia que quiere controlar a nadie, para nada. Nuestra función es enseñarte a que el Señor trate con tu carácter y te haga una persona transformada. ¿Cuánta gente de la iglesia no es la misma de cómo llegó? Conocido gente que entró por estas puertas con una actitud distinta a la que hoy tiene, con un corazón distinto al que hoy tiene, con una visión distinta a la que hoy tiene. Y esa no fue obra del hombre, esa fue obra únicamente del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero que sepas esto: antes de enviar a sus discípulos a que predicaran el evangelio y cumplieran la gran comisión, el Señor Jesús pasó 3 años con ellos, trabajando su carácter, preparándolos en su carácter. Y quiero comentarte el día de hoy esto. ¿Por qué? Porque es importante entender ahora, antes de empezar a agarrar la Biblia, qué es el carácter. Y lo saqué esto de la RAE y dice lo siguiente: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar, actuar de una persona, una colectividad, y por los que se distingue de lo demás. El carácter es tu esencia. El carácter es la manera en la cual tus emociones, tus pensamientos y tus creencias se sostienen y obviamente demuestran una acción. El carácter define muchas veces lo que somos. El carácter determina lo que hacemos, pero también el carácter muchas veces sostiene las responsabilidades que vamos a asumir. Hay hombres que por falta de carácter no saben sostener un trabajo. Por falta de carácter no pueden sostener una familia. Mujeres que por falta de carácter no pueden sostener una sana identidad. Y andan por la vida muchas veces aceptando el maltrato de hombres, aceptando manipulaciones,
no teniendo relaciones estables. ¿Por qué? Porque quizás no tienen un carácter sano y sostenible para poder poner límites, para poder decir no, para poder expresarse sanamente, no tóxicamente, ni tampoco con cólera y con ira. Hoy día justamente es esto lo que vamos a hablar. La pregunta que también tenemos que hacernos, la primera era ¿qué es el carácter? La otra pregunta es ¿cómo se forma nuestro carácter? Por 3 motivos principales. Si tienes dónde apuntar, puedes apuntar. Si no, aquí en la pantalla van a salir los puntos. Paréntesis, ¿cuántos están felices de estar hoy aquí? Perfecto. Primer punto, por la herencia. Nuestro carácter se forma por herencia. Patrones de conducta que recibimos, que aprendemos. No sé si te ha pasado que a veces vemos al hijo que tiene el mismo carácter, muy similar al padre o a la madre. El carácter no distingue géneros. Hay hombres que tienen el carácter muy parecido a la madre, ¿verdad? O viceversa. ¿Por qué? Porque a veces viene por herencia. Muchas veces es una herencia que se contagian y se forman. En la crianza, los padres forman muchas veces nuestro carácter. Y eso es algo que pasa muy a menudo. A veces tomamos el carácter de uno de nuestros progenitores o personas que estuvieron cercanos a nosotros. El segundo punto es por formación, por la manera en la que nos crían, por la manera en la que nos formaron. Aún ya de grandes, por ejemplo, las academias militares forman tu carácter. Yo estuve en una de ellas, aunque no parezca. Yo estuve preparándome para ser de la Fuerza Aérea del Perú. Y obviamente sí forman el carácter, a la mala, haciéndote comer cosas que no te gustan, pero forman tu carácter. Pues la formación forma tu carácter. El oficio que tú eliges forma tu carácter. Inclusive también la manera en la que tú mismo fuiste criado en casa obviamente forma tu carácter. Y con esto hablo acerca de la crianza, lo que te enseñaron. Los padres tenemos la labor y la autoridad elegida por Dios o dada por Dios para formar el carácter de nuestros hijos, para educarlos, para criarlos de una manera correcta a lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el ejemplo que viste o oíste de tus padres muchas veces también forma nuestro carácter. Tercer punto, por nuestras experiencias. El carácter se forma por nuestras experiencias de vida. ¿Cuánta gente por experiencias buenas o malas el día de hoy tienen el carácter que tienen? He conocido, yo siempre cuento esto, en el colegio teníamos un amigo, yo tenía un amigo que en inicial, en primero, en segundo, en tercero de primaria era una bala el chiquillo. Era bien movido, era el que lideraba a todos, era el chico que literalmente todos queríamos seguir, era un líder nato. Hasta que en cuarto de primaria, cuando llegamos de vacaciones, nunca más fue el mismo. Era un niño tímido, era un niño escondido, retraído, era un niño que literalmente no quería hablar con nadie y paraba asustado. Con el tiempo, años más adelante, me enteré que ese niño había sufrido un abuso, que había marcado aún la manera de expresar sus emociones, o sea, su carácter. ¿Por qué? Porque nuestras experiencias forman el carácter también. Lo que vivimos cuando éramos niños, jóvenes, lo que sufrimos, los traumas, la forma en la que reaccionaron contra nosotros, las injusticias, obviamente forman el carácter. Las semanas pasadas hablamos acerca del área espiritual que Dios tiene que liberarnos. Pero también hablamos antes de ello de la parte emocional que Dios tiene que sanar. Cuando hemos sufrido algún tipo de dolor en el corazón, que aún no hemos sido sanados. La psicología te va a ayudar a sobrellevar las cosas, claro que ayuda. Pero el único que puede sanar un corazón roto se llama Jesucristo, Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Pero las experiencias forman y moldean nuestro carácter. Y es ahí donde el Señor quiere tratar con nosotros. Yo no soy el mismo hombre que era antes de Cristo. No soy el mismo hombre que era antes de venir a los pies del Señor. Claro que no lo soy. Todavía Dios sigue trabajando en mí, ojo, ¿ah? No digo que ya, pues acá tiene el carácter del hombre, no, es súper espiritual. Para nada. Dios sigue trabajando conmigo, al igual que contigo. Pero de hecho que miro hacia atrás, veo mi pasado, veo mi historia y puedo ver a un hombre que fue transformado en muchas de las áreas. Hoy sigo teniendo las luchas distintas a las que tenía antes. Mi carácter fue transformado, como el tuyo quizás, gracias a la cruz, gracias al poder de Jesucristo. Ahora, todo ello, tu carácter sigue transformado. Hay muchas personas que tienen como excusa, y he escuchado gente que me dice, no, es que mi carácter es así y el carácter no se cambia. No, es que pastor, es que a mí me pasó esto, traté mal a mi esposa o viceversa.
Porque así soy, porque así es mi apellido. Así somos los Alencastre. Así somos, así agresivos. Escúchame, el carácter sí es cambiable. Sí se puede cambiar. Es más, voy a ser más espiritual. Se transforma. Y la Biblia nos enseña de que en Cristo somos nuevas criaturas. Y a veces nos gusta tomar este principio para hablar acerca de que somos nuevas criaturas. Únicamente para poder empezar de nuevo, porque somos perdonados, porque ya no tenemos culpa ni condenación. Pero no tomamos la verdad de ser nuevas criaturas para reconocer que también somos nueva esencia, que ya no somos el antiguo hombre que éramos, que nuestros patrones de conducta no son los mismos o no deberían serlo, porque el Señor en esa cruz transformó nuestras vidas. ¿Amén o no ven? Uy, se quedan así, claro, pero voy a explicarte bien. Ahora, todo es transformable y cambiado a la imagen de Cristo. En resumen, nuestro carácter tiene que ser el carácter de Cristo. Y eso lo dice la palabra. La función del creyente es ser más como Jesús. La gente tiene que vernos y es el daño que le hemos hecho a la sociedad. ¿Cuánta gente habla de los cristianos como hipócritas? Como gente que habla y no vive. Pues esa es una realidad que hoy se vive. ¿Por qué? Porque nuestro carácter refleja lo que nuestras palabras contradicen. Por eso quiero que usted entienda la importancia de ser transformados. Que cuando la gente nos vea, diga realmente, oye, esa gente, ese patita, ese es diferente, esa señora es diferente, ese matrimonio es diferente. Definitivamente quiero el champú que está usando. Para los noventeros, ¿ok? Yo quiero el champú que está usando, ¿verdad? Perdón, yo mismo me hago bullying. Ya me voy a cortar. Lo siento. Están dañándome, ¿eh? Están marcando mi carácter, ya. No, es una broma. Y aquí hay tres cosas que el Señor quiere hacer con la iglesia. Porque el Señor usa la iglesia. Y el Señor nos quiere formar y nos ha dado herramientas para trabajar nuestro carácter. Hay tres herramientas que el Señor nos las ha dado. ¿Cuántos tienen autoridad en Cristo Jesús? Levante la mano. Dios nos ha dado tres herramientas para trabajar nuestro carácter. Por ejemplo, lo primero es que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Yo no puedo hablarte de una transformación del carácter si no te hablo acerca del poder, la autoridad y la persona del Espíritu Santo. Sin Él no podemos. A veces hablamos de un Dios vivo. Hablamos de principios en su palabra. Pero a veces no enseñamos a la gente a cómo vivirlo, guiados por el Espíritu Santo. Solamente estamos enseñando principios que llegan a ministrar nuestra mente. Pero cuando el Señor abre nuestro corazón, nos cuesta vivirlo. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido acerca de la ayuda necesaria del poder del Espíritu Santo. Y Él nos dio poder para vivir una vida que a Jesús, que al Señor le agrada. Por eso en Efesios 5, versículo 8 dice lo siguiente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Date cuenta, el Espíritu Santo en el creyente, todo aquel que cree, ya tiene ese sello de salvación. El Espíritu está en nosotros. Pero el deseo de Dios es que nos mantengamos llenos de Él. Mientras más llenos de Dios estemos, menos de nosotros vamos a vivir y nos va a ir confrontando. ¿Cuántas veces mi carácter humano, que Dios sigue trabajando, como el de todos, a veces cuando mi esposa me dice algo y me da ganas de responderle en una ecuación sincera, y a veces siento el Espíritu Santo que me dice, cállate. ¿Cuántas veces estoy en el campo misionero del tráfico hermoso de esta ciudad? ¿Cuántas veces me van a de bajar del carro y hacerme... ¡Déjeme! ¿Cuántas veces me van a de decirle y reprender demonios manejando el carro? Muchas veces. Y a veces, te voy a ser muy transparente, he cedido. Obviamente no hablando cosas malas, pero sí, ¡oye, bruto! Me ha pasado, la verdad que sí, ahí pido perdón. Miren, soy humano y la gente es más humana todavía que yo. Perdón, la gente es inhumana. Ahora he cambiado y estoy diciendo ahora, te reprendo en el nombre de Jesús, arrepiéntete. Pero la cosa es que cuántas veces estoy en el carro y me han cerrado, han hecho joyitas, hacen los que manejan combi, y el Espíritu Santo me ha mostrado, cállate, silencio.
¿Cuántas veces he querido corregir a mis hijos de una manera equivocada? ¿O cuántas veces he cometido un error con ellos? Y he tenido que volver a pedir perdón porque el Espíritu Santo, que es esa voz que nos va hablando internamente, nos hace ver que estábamos equivocados, nos recuerda lo que el Señor le agrada y lo que debemos hacer. ¿Están entendiendo, verdad? Por eso tenemos que, como primer punto, saber que el Señor nos dio el Espíritu Santo para vivir de una manera con el carácter trabajado constantemente. Segundo punto de 3, el Señor nos transforma cuando nos sometemos y entendemos que es un proceso. No te sientas culpable si tu carácter te ganó, si tu carácter de repente salió y no te sientas culpable por eso. Estás en un proceso. Este camino de fe es un proceso, no es una carrera de quién llega primero. Es una carrera de resistencia, de quien se sigue firme y caminando en ese momento. Por eso quiero que usted entienda, es un proceso. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 4:13, dice lo siguiente: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amados hermanos, estamos en un proceso y el Señor nos llamó a permanecer en ese proceso. Y quiero contarte esto, ¿por qué? Porque Dios está, escuchen esto, Dios está más interesado en quienes estamos llegando a ser que en lo que somos capaces de hacer. Repito, Dios está más interesado en quienes vamos a llegar a ser que en lo que somos capaces de hacer. ¿Cuántas veces en mi vida personal he hecho cosas con la iglesia? Me he lanzado a piscinas, he hecho cosas por mis impulsos que mi carácter no pudo sostener. Soy consciente de que muchas veces, como pastor inclusive, he tratado de hacer las cosas, he tratado de llevar a la iglesia a un lugar donde como pastor mi carácter no podía sostener. Y no está mal reconocer, porque quizás eso les pasa a todos. Todo tiene su tiempo. Quizás en este momento las puertas en tu vida estén cerradas y no están cerradas para siempre. Dios está trabajando, te está preparando para las puertas que Él va a ir abriendo. Pero Dios nos ama tanto que las abre a su tiempo, porque si las abre a nuestro tiempo, vamos a tener que sostenernos nosotros. Y Dios sabe que por ahora no podemos, necesitamos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dile que a su costado, escucha que es todo para ti. Hoy quiero contarte el otro punto, que son 3, para ir avanzando al centro y al final. Y es que el Señor también nos dio otra herramienta importante, otro instrumento importante para transformar nuestro carácter. Amados hermanos, Dios nos dio la persona que tenemos al lado. Así que mira el que está a tu costado. Si es tu esposo o tu esposa, no te lo chapes, hermana, por favor. Yo no he dicho que se lo chape a su esposo, por favor. Ya, bueno, ya, tranquilo, está todo bien. Ya. La persona que tienes al lado, aun si no la conoces, si estás en una congregación, Dios puso a la comunidad, a la iglesia para transformar y trabajar nuestro carácter. Hay un principio bíblico que está en Proverbios 27:17 que dice lo siguiente: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Congregar, ser parte de una comunidad es necesaria para trabajar nuestro carácter. No podemos trabajar nuestro carácter aislados de una comunidad. Escúcheme, la iglesia no fue creada para venir solamente un domingo y decir amén, gloria a Dios. Me voy con buenas vibras, con good vibes me voy de aquí. Me voy a mi casa tomando esa promesa y en la semana no. Escúchame, fuimos creados por el Señor y la iglesia fue formada, instituida por el Señor para ser una comunidad de creyentes. Para que tengas amistades, no es que te vayas de la gente que no viene a la iglesia para nada, sino que tengas un grupo de amistades sanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque entre nosotros nos vamos a ayudar. Por eso en el Nuevo Testamento vemos enseñanzas como anímense unos a otros, oren unos por otros. O sea, tenemos que entender que la función de la iglesia es pasar tiempo juntos también. Nosotros como paréntesis
Tenemos hogares, por ejemplo, que son cada 15 días. En 12 distritos de Lima tenemos hogares que son grupos donde la gente se reúne a estudiar la palabra, pero más que estudiar la palabra, que es el 50% de propósito, el otro 50% de propósito es tener una comunidad sana. Cuando has pasado pruebas y dificultades, si tú no conoces a nadie, ¿a quién vas a llamar? Hay gente que se ha molestado conmigo y ni las conozco. Y me pasó a un amigo que dijo, oye, tengo una amiga de mi trabajo que venía a esta iglesia, pero ya no quiso venir más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Venía a esta iglesia, pero ya no viene más porque dice que cuando pasó tiempos difíciles, nadie la llamó. ¿Y cómo se llamaba tu amiga? ¿Quién será? ¿Quién sabrá quién es? Nadie la conocía. Quiero que sepan eso, como pastores, aún como iglesia, si nadie te conoce, no podemos hacer nada por ti. Pero si sabemos quién eres, porque la Biblia es clara con esto, somos parte de una comunidad, vamos a saber animarte y estar contigo en tu proceso. No es que un ángel va a venir y le levante la madrugada, levántate porque hay una hermana que se llama tal, que tienes que llamarla. Mira, puede pasar, sí, Él es poderoso. Pero no siempre pasa así. Cuando el Señor nos mandó a ser parte de una comunidad, en la iglesia no existe llaneros solitarios. No vas a encontrar en la Biblia un fundamento que te diga, exclúyete y sé más espiritual solo. Otras creencias tienen sus deidades que te llaman a aislarte para crecer tú solo en un camino para ser más espiritual. Pues en el camino del Señor, en el cristianismo, no se puede. Aquí no es así. Aquí crecemos juntos en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Aplaude al Señor si desea. Eso. Por eso en Mateo 18, 15, 20 la Biblia dice lo siguiente: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha, confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que diga. Ok, esta enseñanza solamente puede ser útil en una comunidad de confianza. Porque ¿quién va a pecar contra ti si ni lo conoces? ¿Te das cuenta? Por eso todas las instrucciones de comunidad es para que andemos juntos, persistentes. Tú sabes que en el Nuevo Testamento la iglesia primitiva no fue perseguida en un muy buen tiempo por predicar el Evangelio solamente. No, porque ya ni se podía. Cuando el Imperio Romano tomó las riendas y quiso perseguir cristianos, la Biblia es clara que los creyentes eran perseguidos. La pregunta es ¿por qué? Si no se podía predicar públicamente. ¿Sabes cómo los agarraban? En reuniones. De la nada iban a la casa de una persona y encontraban un grupo de gente orando juntos. Y ellos exponían su vida. ¿Sabes por qué? Única y exclusivamente para pertenecer a una comunidad. Iban a bodegas, iban a cuevas, iban a hogares, a escondidas, a reunirse, a adorar a Dios. Qué importante es una comunidad de creyentes. Y esto es algo que quiero que usted entienda. Son 3 herramientas que el Señor nos dio para trabajar su carácter. 1, el Señor nos dio el Espíritu Santo. 2, el Señor nos enseñó un proceso en el que la iglesia nos acompaña. Y 3, el Señor nos dio la iglesia como una comunidad sana, como una especie de comunidad que nos va a ayudar, obviamente, a trabajar nuestro carácter. Otro punto importante que me olvidé de mencionar aquí, tu matrimonio también. Obviamente tu matrimonio trabaja con tu carácter. Por eso a veces, los esposos a veces se casan 1 año, 2 años. Pastor, no me gusta porque discutimos mucho. Mira, a veces eso es sano también. Lo que hay que enseñar es cómo discutir. Hay maneras tóxicas de discutir y hay maneras sanas de discutir. Yo con mi esposa discuto hasta el día de hoy. Discutimos, pero discutimos sanamente. Como por ejemplo, no le digo cosas que sé que le molestan. No le recuerdo cosas del pasado que Dios ya la perdonó o me perdonó a mí y viceversa. Pero tampoco busco hablar en ira o en venganza. Son 3 reglas que tenemos para discutir. Lo demás, ok, ahora sí, vamos, sigamos. Pero es importante que lo entiendas porque estamos trabajando. Mi esposa a mí me ayuda a trabajar con mi carácter y yo le ayudo a ella. Y eso es hermoso. El problema es cuando el orgullo a veces divide eso y nos hace creer que no tiene autoridad. Mentira, el matrimonio es una sola carne y los 2 para hacerse una sola carne tienen que aprender a escucharse, a poder aprender que juntos están trabajando. Tu esposa y tu esposo te santifica. ¿Cuántos dicen amén? Ahora te lo puedes chapar si quieres. No, hermano, no. Pero ahora la pregunta que quiero responder ahora, ¿cómo Jesús restauró el carácter de sus discípulos? ¿Cómo Jesús trabajó con el carácter de sus discípulos? Claro que trabajó con ellos. Y yo quiero seguir el modelo de Jesús.
Porque Jesús lo trabajó en 4 áreas. Yo he dicho lo que nos ha dejado como iglesia, que son 3. Pero la pregunta es, ¿cómo Jesús trabajó el carácter con sus discípulos? Como primer punto, el Señor permitió que pasaran pruebas y tiempos difíciles. Hace 3 domingos prediqué el Dios que calma la tormenta. Bueno, las tormentas dan a relucir realmente cómo estamos. ¿Quieres conocer el carácter de una persona? Míralo en una crisis, míralo en un tiempo difícil y te vas a dar cuenta cómo está realmente su carácter. A un hombre, ¿cómo conoce su carácter? Llévalo a un partido de fútbol, hazlo jugar fútbol y mira realmente cómo reacciona. Métele cuerpo a propósito a ver qué te dice. Aunque no creas es cierto, pero ese no es el ejemplo más espiritual para hoy. Mis amados, las pruebas sacan realmente cómo está la condición de nuestro carácter. Y Jesús permitió que pasaran pruebas. Permitió tormentas, persecuciones, dificultades. Jesús permitió inclusive que ellos tuvieran que aprender por medio de la dificultad. No les evitó el dolor, los preparó para el dolor. Por eso las pruebas nos ayudan a trabajar nuestro carácter. Si está pasando un tiempo difícil, ríndete a los pies del Señor, porque el Señor te está preparando en esas pruebas. Las pruebas no son para derrumbar al creyente. Las pruebas no son para destruir nuestro llamado y nuestros sueños. Las pruebas existen para prepararnos, para forjarnos, para vivir los sueños y las metas que Dios tiene para nuestra vida de la manera correcta. 1 Pedro 1:7, la Biblia dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Están siendo probadas de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Segundo punto, la convivencia. El Señor Jesús trabajó con sus discípulos en la convivencia. Y esto quiero aclarar, es un punto que va a reforzar lo que hablé acerca de comunidad. Porque Jesús pasó tiempo con sus discípulos. ¿Y sabes cómo les enseñó? Con su ejemplo. Cuando digo que somos una iglesia de discípulos, yo tengo mis discípulos también, tengo gente que estoy mentoreando, la convivencia ayuda, ¿sabes para qué? No tanto para decirle lo que tienen que hacer, sino para que te vean cómo vives en el día a día. Cómo pasas tiempo con tus discípulos va a ayudarte a ellos ver cómo pasas tiempo tú y la manera que reaccionas tú ante dificultades, ante crisis, ante las críticas, ante la oposición, ante distintas cosas. Jesús pasó tiempo con sus discípulos y la convivencia sí es importante. Por ejemplo, Jesús trabajó su carácter dándoles el ejemplo de cómo trataba a los pobres. Ellos lo vieron. Qué fácil es decirlo, trata a los pobres, dale a los pobres siempre dinero. Y nosotros como discipuladores nos vamos. Pero Jesús enseñó otro modelo. Jesús les enseñó, miren a mí. Por eso en Mateo 11:29, la Biblia dice lo siguiente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended del pastor que escuchas por YouTube y que vive en otro continente. ¿Amén o no amén? No. Qué bueno, alguien dijo amén por ahí, pero escúchenme. Dice, y aprended de mí que soy manso y humilde. Ese es carácter de corazón. Y hallaré descanso para vuestras almas. Este es el centro del ministerio de Jesús. Cuando hablo de carácter. Porque Jesús le dice, aprendan de mí. Más adelante hubo un Pablo que dijo, sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Entonces, es importante que tengas gente, no solamente con quien tener comunidad, tengas a alguien de quien puedas aprender. Y esto es lo más bíblico que vas a encontrar en una iglesia. Por ejemplo, con la gente que yo discipulo, ellos son testigos. No es que abramos la Biblia únicamente y estudiemos la palabra de Dios. Eso es parte de una función. Para eso están estudiando el discipulado de la iglesia. Para eso toda la gente que discipulo está en un seminario estudiando, porque ahí les está dando el conocimiento. Yo también les afirmo en el conocimiento, obviamente. No es que no hablamos de la palabra de Dios. Pero mi función es, como su mentor, como su discipulador, es carácter. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Estás casado? ¿Cómo está tu soltería? ¿Qué estás haciendo? Trabajar tus reacciones. ¿Trabajar para qué? No para hacerte a una imagen de Sebastián, sino a la imagen de Cristo. Entonces, cuando veo que hay algo que no está glorificando a Jesús, confronto esto con la persona y voy enseñándoles cómo actuar, aún cómo reaccionar. A chicos que están solteros, que se están enamorando, cómo trabaja, cómo se forma un hombre de Dios en las relaciones. Entonces, eso hace un discipulador. Por eso, un mensaje puntual, y ese es un consejo bíblico, ¿no?, de Sebastián Alencastre. Tienes que tener un mentor que pueda ayudarte a trabajar ese carácter, y eso es lo más bíblico. Yo tengo mis pastores,
Tengo gente que me confronta y me hace ver realmente que muchas veces hay cosas que trabajar. Me pregunta cómo está tu familia. Me pregunta cómo vas con tus hijos. Me pregunta cómo estás llevando tu economía, cómo está la iglesia. Aún, ¿qué casos de la iglesia son tan fuertes que crees que me puedes pedir consejo? Y busco consejo. Todos tenemos que saber que la iglesia sirve así. Si usted no tiene a alguien, ore para que el Señor ponga una persona que pueda ayudarle a trabajar su carácter. Porque muchos creyentes pueden hablar de la parte emocional, espiritual, pero cuando llegas al carácter, ahí vas a encontrar mucho refreno. Es ahí donde la gente muchas veces ya no quiere seguir el camino del Señor. Todos dicen amén, Señor, sáname, libérame. Lo que hemos predicado hace unas semanas. Pero cuando confronta el carácter, ahí muchos ya no llegan. Ya no. ¿Por qué? Porque cuesta morir a uno mismo. Pero esta es la llave para sostener todo lo que viene. ¿Tú quieres sostener un sueño grande? ¿Quieres sostener una familia de solteros? ¿Quieres tener un matrimonio exitoso? Trabaja tu carácter. Sé un hombre de carácter. Sé una mujer de carácter. Y estoy convencido que la familia que Dios te trae y te regale, los hijos que el Señor te dé, vas a poder ser un buen gobernante como cabeza de hogar si eres hombre y mujer. Vas a poder ser una ayuda idónea, sana y sobre todo una mujer, como dice la palabra de Dios, una mujer virtuosa. ¿Cuántos dicen amén? Genial, sigo avanzando. Amén, a todo el Señor si desea. Tercer punto. Tercer punto. Jesús trabajó con sus discípulos corrigiéndolo. Corrección. Obviamente la corrección es bíblica. Una cosa es la corrección con juicio y otra cosa es la corrección con amor. Y corrección no es que te voy a sacar la oreja. Corrección es decirte, hermano, por ahí no. Y Jesús corrigió a sus discípulos, por ejemplo, Marcos 9, 33, 35, la Biblia dice lo siguiente, prenda la moto. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos que venían conversando en el camino, pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Mira, Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero, debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Corrigió. Ellos venían discutiendo y Jesús los sentó como un padre. Jesús los sentó de la manera correcta. No les gritó, ¡oye, bruto! Hagan sandeces, tonterías, estás hablando, cholo. No le dijo eso. ¿Qué fue lo que hizo? Los sentó y les habló. El que quiera ser primero tiene que servir a los demás. Jesús corrigió. Y ¿sabes qué? A veces eso es lo que nos cuesta a nosotros como cristianos. Cuando alguien nos corrige, que tiene una autoridad sobre nosotros, cuando alguien nos confronta, sea con la palabra principalmente, o cuando no estamos de acuerdo, a veces ahí frenamos la línea. Y eso muchas veces es orgullo. Si nadie te puede decir nada, si no permites que nadie te diga nada, que nadie te corrija en algo, en cualquier área, ora. Porque quizás eso sea lo que tú necesitas. En este camino de fe, nadie te puede corregir en base a sus ideas, sino en base a la palabra de Dios. Y por eso todos nosotros tenemos que ser corregibles para ser irreprensibles. La corrección nos lleva a la irreprensibilidad. Míselo bien. Jesús corrigió, por ejemplo, el orgullo, el egoísmo, el celo, la falta de fe. La corrección es una herramienta que forma el carácter de nosotros. Por eso es importante que todos esos principios que te dije al inicio, Espíritu Santo, el proceso y la comunidad, aquí te das cuenta de lo necesario que es. Porque si no conoces a nadie, si vienes solamente los domingos, si no eres parte de un grupo, no vas a los grupos que hay, pues, mira, no es que quiera traerte a los grupos porque quiero ser fastidioso, sino porque como pastor sé, y mi función es llevarte a honrar a Jesús. Mi función como pastor no es llevarte a servir a la iglesia, sino que tú puedas ser un siervo de Dios en el lugar donde tú estés. Pero para eso, el consejo es importante, la comunidad, congregar, sí es importante. Último punto de cómo Jesús trabajó con sus discípulos. ¿Están felices ahora? ¿Siguen felices, sí o no? Gloria a Dios. El Señor les dio responsabilidades. Las responsabilidades forman el carácter. Si usted no está haciendo nada, olvídate. Tiene que ser en el campo de batalla, tienes que meterte ahí, ensuciarte las manos. Y eso quizás sea con todo oficio. Pero el Señor también lo usó para formar el carácter de sus discípulos. Por ejemplo, Jesús envió a servir antes que fueran trabajados. Y hay una historia que a mí me encanta, que literal, eso es algo que como yo también manejo a la gente que estoy mentoreando en la iglesia.
Miren lo que dice en Lucas 9, 13 al 15. Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados, le respondieron. ¿O esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esa gente? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Habían 5,000 personas que habían estado todo el día escuchando a Jesús y tenían hambre y no se movían. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, denles de comer. Pero yo me imagino que los dos se habrán hecho su reunión. ¿Cuánto tienes ahí tú? ¿No? Ni 5 soles entre todos, porque obviamente no llevaban nada en el camino no tenían nada. Ni 5 soles juntaron. ¿Cómo hacemos? Uno dirá, qué malo Jesús, ¿verdad? Sabe que son misios, sabe que han de renunciar a su trabajo para seguir a Jesús. Es que lo eran, vivían del día a día. Jesús les dijo, no lleven nada. Entonces en ese momento habrán estado en una especie de lucha. Uy, ¿cómo hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Un préstamo? ¿Qué dices? ¿Cómo hacemos? Que vende tu barca. Ahí. En ese momento Jesús les dio la responsabilidad, prácticamente les dijo, véanlo ustedes, aliméntenlos. Eso formó su carácter. ¿Por qué? Porque cuando vieron que Dios pudo hacer milagros a través de ellos, por obediencia, nunca más en su vida se iban a olvidar que Jesús había alimentado de una manera sobrenatural a 5,000 personas con lo que tenían, panes y peces. Por eso quiero decirte que las responsabilidades son importantes. Personalmente, cuando alguien viene a la iglesia y dice, pastor, hay gente que ha venido y dicho, pastor, por ejemplo, yo vengo de la iglesia tal, ¿no? Y hoy es el segundo, ¿ah? Yo ahí me acuerdo que 5,000 personas así pasan así. Hay gente que ha venido así. Así que acá puedo ser útil, así, no sé, dígame cuándo predico. De frente. Siempre digo, hermano, el servicio de un hombre o una mujer se da en lo que la iglesia necesita, no en lo que tú necesitas demostrar. Mucha gente quiere venir a la iglesia para literalmente servir en lo que necesita dar. La pregunta es, ¿qué necesidad hay? En eso sirve. Entonces, hay gente que ha venido con esos títulos, hay gente que tiene más conocimiento que yo. Hay mucha gente, aún sentados acá quizás lo hay. Pero cuando le dices, hermano, pero hágase una, pues hermano, nada, nunca más lo encuentras. Y nosotros comenzamos como pastores muy jóvenes, 24 añitos, 25 añitos, recién casados con mi esposa. Y la gente que venía con títulos, ya estamos acostumbrados a esa vaina. Venían con posición y había ex pastores que habían cerrado su iglesia porque el Señor les pidió que cierre. Mentira, pe. Pero venían acá no a querer así. Yo me acuerdo que de chiquillo le decía, pero tú me ves como tu pastor, sí. ¿Y tú te someterías a la dirección de Dios a través mío? Sí, claro, pastor. Hermano, ciérrame la puerta la otra semana, por favor. Necesito a alguien que se quede en la puerta y si me puede ayudar con los niños también junto con su esposa. El otro domingo ya no venía. ¿Por qué? Porque la responsabilidad no se centra en hacer lo que nosotros necesitamos, sino hacer lo que el prójimo o tu iglesia necesita. Entonces, cuando yo te hablo de responsabilidad, aún en la iglesia, tenemos un proceso de formación, discipulado 1 hasta el 4. Tenemos cursos también que iremos abriendo. Tenemos aún área de servicio y si quieres un llamado espiritual, tenemos convenios con seminario para que estudies. Porque las responsabilidades no solamente las asumimos haciendo, sino también aprendiendo. ¿Están conmigo, verdad? Y recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús los preparó en estas 4 áreas, para quienes no notaron, en pruebas, en convivencia, en corrección y también en responsabilidad. Yo ahora quiero terminar la prédica con esto. Pero ¿qué obstáculos hay para que Dios restaure nuestro carácter? Nosotros mismos. La chamba de la restauración del carácter se llama tu nombre. Perdón, el obstáculo, no la chamba. La chamba es el Señor, pero quien tiene la responsabilidad y el obstáculo eres tú mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo es una barrera. No que se van a meter en mi vida. Nadie se quiere meter en tu vida. Es un error. Como pastor, ustedes saben, yo no me meto en la vida de nadie. Pero cuando me piden un consejo y lo doy, no me molesta si no lo tomas o no lo tomas, porque te hice un consejo bíblico. Es más, ¿cuánta gente ha escuchado consejos míos bíblicos y han hecho lo que han querido? Yo nunca me he molestado, nunca, lo contrario, lo sigo amando. Pero, ¿por qué? Porque a veces, para poder ser tratados en nuestro carácter, tenemos que quitar el orgullo y ser más humildes y aprender a escuchar. Hay gente que no te escucha y si te escucha, al final lo que ellas o ellos creen es lo primero. Y quiero que medites en esto. ¿Realmente a quién estás escuchando? Y si alguien te dice algo que no estás de acuerdo o que contradice tu ideal, la pregunta es, ¿qué actitud tomas? Y hay personas así. Sí, pastor, yo entiendo esto. Claro que sí lo entiendo. Sí, gracias, pero
Yo sé. ¿Sabes qué? Muchas veces los pastores, tus líderes, pueden darte un consejo, pueden decirte algo o corrección en la palabra, pero Dios va a bendecirte cuando eres humilde de escuchar, no de aceptar, porque hay consejos y consejos, pero si sabes que es un consejo que te confronta, síguelo, porque hay bendición en la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, a veces hay gente que viene con la palabra y también, me acuerdo que una vez una señora, hace un par de años, vino y me dijo, no, es la palabra de Dios. Y usaba la palabra de Dios, y me acuerdo que usaba mal la palabra de Dios. Y sacaba el versículo de contexto y hacía las cosas y se defendía en la Biblia. Hasta que un día le dije, hermana, la palabra de Dios no se contradice, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, usted me está diciendo esto, pero tienes que estudiar la Biblia sistemáticamente, o sea, todo en completo y entender, obviamente, los tiempos. Y si quieres usar la Biblia para cosas, para apoyar tus decisiones, la vas a encontrar. Y eso se llama inségesis. Inségesis es, ok, yo quiero creer de que le puedo dar un cachetadón a él, así que voy a buscar en la Biblia acerca de un fundamento que me va a avalar a eso. No la vas a encontrar, y si la encuentras en el Antiguo Testamento quizás. Ahí está bíblico. Escuchen, eso es inségesis, es buscar en la Biblia lo que pueda afirmar mi decisión. La exégesis es de la Biblia hacer tu decisión o tomar tus decisiones. Y eso es lo que fuimos llevados a hacer. Y es lo que como iglesia tenemos que continuar aprendiendo. Y para eso necesitamos catar el orgullo. También está la autosuficiencia. Yo soy suficiente. Es que ¿cuánta gente que conoce mucho de Biblia cree que por conocer es autosuficiente? Mentira. No podemos. Porque el conocimiento no te da autoridad, te da responsabilidad de vivir lo que conoces. Pero también vemos que también hay una resistencia a la corrección, falta de obediencia, falta de honra y falta de humildad para poder reconocer que estamos todos en formación. Mis amados, yo como su pastor me puedo equivocar como lo hago, me equivoco, porque también estoy en formación. Puede que tenga autoridad espiritual, porque el Señor me la ha dado, pero eso no me exime de ser un hombre perfecto, de ser un hombre imperfecto. Soy imperfecto al igual que tú. Estoy trabajando en mi carácter. Dios sigue matando muchas áreas de mi vida, como contigo. Pero todos aquí necesitamos del Señor y de gente que nos ayude a crecer en ello. Y de esta manera cierro la serie de enseñanza restauración. Porque a este punto muchos pensaban que era espiritual. No, hoy no voy a orar para que el Señor te libere de tu carácter, porque no es algo espiritual. Eso es, voy a orar por humildad, sí. Para que te quebrantes y digas, Señor, yo quiero que trabajes con mi carácter. Eso vamos a orar hoy. Pero es un llamado de ánimo, de aliento. Pero también es una invitación a que seas parte de una comunidad. Una invitación a que reconozcas que tienes que morir a ti mismo. Porque quizás los más grandes milagros, los más grandes sueños que se irán cumpliendo en el camino, van a necesitar de que en ese tiempo te pongas delante de Dios y te rindas y deja que el Señor trabaje con tu carácter. Busca esa ayuda. Habla con alguien. Hay líderes en la iglesia, tenemos pastores en la iglesia. Quizás no voy a ser yo, porque a veces ya tengo gente, pero hay líderes preparados y capacitados para servirte. No es ayudarte, es servirte. Mi función mi llamado no es ser autoridad espiritual para estar sobre ustedes. Bíblicamente mi llamado me lleva a ser servidor de ustedes y hacer que otros sean servidores del prójimo. Estamos para servir, pero para ello necesito ayuda. Esto que trabajen con mi carácter, necesito un mentor, un líder, alguien que me diga lo que no quiero escuchar, alguien que me confronte y ser humilde para escuchar y decir, bueno, por algo me está hablando. Ahí vas a encontrar bendición. Y yo quiero terminar orando por dos cosas. Primer punto, para que el Señor pueda llevarte a una necesidad urgente y decirle, Señor, cambia mi carácter. Y lo segundo, que poder orar a que hagas un compromiso con el Señor y digas al Señor, ayúdame, Señor, a encontrar a alguien que pueda mentorearme o discipularme y ayúdame también a ser parte de una congregación, a ser parte de la iglesia. Mira, si hoy nos estás visitando porque, no sé, eres parte de otra iglesia, sé parte de tu congregación y donde tú vayas, ahí tienes que ser parte. Pero si eres parte de esta congregación y no estás visitando y no conoces a nadie, este llamado es para ti. Es tiempo de que te unas a tu familia espiritual. Amén o no amén. Vamos a ponernos de pie para cerrar.